Lo siguiente que estoy viendo que queda a lo mejor un poco más así, inacabado, es el neopreno. Queda inacabado, pero porque ahora mismo me falta detalle en la textura. ¿Qué le puedo hacer para empezar a ganar detalle? Le puedo poner una capa por encima, le voy a indicar que quiero que neopreno solo afecte al objeto de neopreno. ¿Eh? Lo seleccionamos y en principio solo nos afecta a esto. Vale. Dentro de esta textura, lo que me interesa es meterle el Ambient Occlusion. Entonces me voy yo, me desactivo esta bolita de aquí. Encima me voy a All Libraries o Textures, que debería estar en Project, perdón. Desactivando esto de aquí. Bien, me aparece mi Ambient Occlusion, el cual se lo puedo incluir, que en este caso será como multiplicar. Lo que queremos es que nos coja los oscuros. Y veremos cómo ya directamente me va a empezar a ajustar un poquito mejor o me va a remarcar esos detallitos que teníamos, ¿no? Que con el normal se ven, pues nos los va a empezar a detallar más en el color. Si nos vamos a base color, podremos ver qué color, qué pasa. Lo está haciendo muy, pero que muy débil. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, le podemos añadir un levels y desde los propios niveles podemos empezar a ajustar para que, mira, ahí se está viendo bastante cómo afecta, se vean más los negros y los blancos. Entonces aquí puedo empezar a ajustar un poquito más para remarcar ese detalle. E igualmente, cuando yo me vaya otra vez a Material, ¿vale? Lo estaré viendo. Aquí tengo un pequeño problema y es el tema de que en realidad el mapa no está del todo bien vaqueado porque lo he dejado así a vaquear en baja calidad. Cuanto lo vaquee en mejor calidad, se tendría que ver mucho más el detalle. Otra cosa que podríamos añadirle, que además aquí en este caso tendría bastante sentido añadirle, porque lo que hace, vamos a hablar del desgaste, ¿no? Los objetos estarán más desgastados por la parte que se utilizan más, entonces vamos a darle no ese storytelling. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a clarear la parte superior del objeto. ¿Cómo lo hacemos? Le podemos añadir una fill layer. Esta fill layer solo queremos que afecte al color, ¿vale? Entonces vamos a irnos a base color para que veamos lo que estamos haciendo. Y dentro de este color le vamos a añadir una black mask. Y esta black mask le vamos a añadir un, si no recuerdo mal, filter. Sí. Dentro de filters tenemos Baked Light. Automáticamente este Baked Light cuando cargue, ¿cómo que no es compatible? Eh, vale, y si se lo añado aquí directamente. Vale. No le ha gustado que lo hiciera por máscara. Bueno, pues le vamos a Remove Mask y ya está. ¿Vale? Vemos como directamente nos está poniendo una iluminación con una dirección. Entonces, si nos venimos aquí a esta opción que tenemos, pues podemos mirar los atributos y le podemos decir que la luz sea de 270 para que le incida desde la parte superior hacia abajo y podríamos ver el resto por si hubiera alguna que estuviera afectando. Podemos decidir qué color tiene el sol, pero bueno, en principio tampoco quiero yo que me esté tintando mucho, porque lo que quiero es más que me haga este degradado. Entonces podría poner la capa como, en este caso, light, ¿vale? Tendría que ser uno soft light o hard light. Y vemos ya cómo nos va a estar dando esa parte superior más clarita y esa parte inferior más oscura. Y además también nos va a afectar a la parte inferior de nuestro objeto. Si vamos a Material, ¿vale? Veremos cómo la luz ya le empieza a afectar y de esta manera nuestro objeto va a tener la parte inferior del neopreno, que va a ir a oscuras, ¿no? Más oscuro. Aquí igualmente habría que acabar de ajustar el tema de transparencia. Yo creo que al 50% ya me está remarcando un poquito ese detalle, además me remarca las formas y poco a poco va ganando ese interés. Lo mismo podríamos hacer también con la cuerda, ¿vale? Podemos venirnos por aquí, le añadimos una fill, le añadimos un filter y este filter que sea Baked Light. Bevel no.
filter, Bakelite. Vale. ¿Por qué? Porque nos va a generar estas sombras que le van a dar más interés y realismo a nuestro objeto. Lo mismo de antes, nos interesa el material, no, perdón, el Sun Sky, que aquí sea 270 para que le esté dando desde la parte superior. Y desde aquí nos interesa que nos esté cogiendo la luz, que en este caso se la voy a poner como soft. Para verlo mejor nos podemos ver a Bake y aquí podemos ver, por si les activo la luz, veremos cómo de un color plano pasa a tener bastante más interés o por lo menos profundidad nuestro objeto. También podríamos afectar al cristal si queremos empezar a prepararnos o crear esa especie como de desgaste. Si además no queremos que esta incidencia sea recta y queremos, por lo que digo, no, crear como una especie de desgaste, por ejemplo, vamos al cristal, ¿vale? Aquí solo veo el color, que sería esta parte de aquí, entonces me da igual un poco dónde ponerlo, pero bueno, le pongo aquí un fill y vamos a seguir el mismo procedimiento. También, si queremos evitar de entrada que se vean cortes o que las UVs nos den algún problema, le tenemos que indicar el triplanar para que de esta manera nos lo haga un poquito mejor y se ajuste un poco mejor al glass, no, el neopreno, entonces aquí el triplanar. Vale, de esta manera los cortes no afectarán tanto a la textura. Bien, aquí le estoy añadiendo esta fill layer, donde le queremos añadir un filter. Ya me he dado cuenta de otro error que he estado cometiendo. Vamos a meterle el Bakelite. Y es que este Bakelite le estamos diciendo que nos afecte a todos los canales, cuando en realidad solo necesitamos que nos afecte a uno. Que sea solo al diffuse. De esta manera solo modificamos el color, que es lo que nos interesa. El material fuera. Aquí, ángulo 270. Venimos por aquí, en nuestra textura le podemos desactivar los canales que no queremos que nos afecten, por eso estamos trabajando el color. Aquí, lo mismo de antes, le indicaríamos como Soft Light, que lo está abriendo en la otra pantalla. Y ahora voy a revisar los otros, porque por las mismas. Vale, este está bien y este de aquí no. Desactivamos todo, que solo queremos que nos afecte al color. Y desde aquí le podemos indicar, si me selecciona la opción, ¿vale? Que solo queremos que afecte al diffuse. Si no hacemos esto, pues podrá afectar a otros canales. Diffuse only. Y como está por aquí, tal, diffuse only. Entonces, si nos vamos a material, vale, aquí no se va a ver propiamente porque le está, lo que decimos, ¿no? Le está afectando directamente al color, el color es un color plano, entonces lo que va a hacer es un desgaste un poquito solo del color. En todo caso, le podemos hacer que le afecte un poco al roughness. Y desde aquí, de Bakelite, que también le afecte al roughness. Entonces, si venimos por aquí, dependerá del valor de roughness, tendríamos que ver un cambio en esa reflectividad que debería estar afectando a la parte superior, que se nota muy poquito, pero se está notando ahí. En todo caso, a ver cómo viene por defecto y cómo tenemos esto de aquí, el roughness. Nada más es un sumar, entonces si esto está 0,3, esto tendría que ser 0,35. ¿Vale? Para que no se note mucho, pero que sí que exista. Y en todo caso a esto le podemos añadir un filter y este filter que sea un blur, para que ese acabado de la parte superior al resto no quede tan marcado. De esta manera veremos más esto igualmente. Esta luz de aquí yo la pondría al 50% para que sea un detallito que no afecte tanto, pero que sí que lo estemos viendo. ¿Vale? Poco a poco vamos ganando pues en detalle e interés en nuestro asset. ¿Qué nos quedaría así a bote pronto para hacer? Bueno, yo el tapón, el ejemplo que tengo es como muy liso, ¿vale? Está muy bien conservado y tal. Veo que a lo mejor el aluminio que tenemos es como muy reflectivo. Entonces, en todo caso,
para que quede más real. Neopreno no, aluminio. Podría venirme al aluminio base y esta base intentar subirle el roughness, ¿no? 0,3 para que no sea tan reflectante, que sea un poquito más opaco. Quiere decir que los detalles que le he ido añadiendo que están en 0,3, pues le tendré que añadir es un 35 o 40 para que se vea. Aquí esto. Están viendo muy sutiles, le pondré un 0,4. Los que aquí ya se empieza a ver un poquito mejor. Vengo por aquí. 0,4. ¿Vale? Que directamente ya lo vemos, pero que no nos esté tampoco machacando mucho. Bien. Ahora cierro esto, cierro esto, cierro esto. Bien. Cositas que nos quedan pendientes por hacer. Básicamente pintarle costuras. Entonces nos podemos venir por aquí y buscamos el brushes. Vale. Para buscar el tema de brushes, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo de aquí, ¿vale? Que sería el color base. Lo siguiente que vamos a hacer es en el neopreno. Aquí control G, por ejemplo. Base color. Bien. Quiero añadirle una layer donde le voy a pintar las costuras. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Lo mejor es hacerlo de la forma no destructiva, quiere decir que nosotros le añadimos un detalle con un color que nos interesa, luego lo podremos cambiar, esto no lo he explicado en profundidad, pero bueno, en otros vídeos sí que lo explico. Y es que lo podemos hacer todos los cambios de color los podemos hacer de forma procedural, esto si no ya lo veremos más adelante, pero bueno. Añado una black mask y sobre esta black mask, buscando un poquito el corte que sería, aquí sí que me voy a buscar los pinceles, que deben ser estos aquí, ¿vale? Y tendría que haber uno de costuras. Además lo había utilizado yo, así que no me lo invento, existir existe. Ah, Vale, Stitcher se llama. Vale. Si clicamos, automáticamente ya nos va a seleccionar nuestro Stitcher, que como podemos ver nos está pintando. Voy a hacerlo más grande. Nos está pintando directamente las que vienen por defecto. Y además nos está afectando al color, que es lo único que tenemos activado. ¿Qué cosas nos interesa activar también? Vale. Nos interesa que tenga Hey. Vamos a ponerle además un Hey bastante forzadete. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros venimos aquí a la máscara que detectará el que tenemos y le pintamos, vemos cómo va a tener relieve. Entonces, aparte de esto, nos venimos por aquí. Y y también el normal. Si se lo activamos ya directamente nos guardará aparte de este G que el normal. Esto es lo que quería hacer. Volvemos al tema de pintar. Este pincel, que está en las últimas versiones de Substance, lo bueno que tiene es que podemos decidir un poquito bastantes cosas sobre cómo queremos que nos pinte, ¿no? Que si queremos que siga la línea de por donde estamos pintando. También nos permite si queremos que siga el viewport o no. Y en principio también podemos seleccionar el tipo eh, eh, de stitch, ¿vale? Por aquí tenemos un montón. Podemos ir viendo cuáles nos gustan más. Aquí tenemos el diagonal. Este que nos sigue haciendo el cross, pero cambiando un poquito más. Podríamos buscar alguno que nos encaje. Y creo precisamente que el que acabo de seleccionar es perfecto para el tipo de costura que tenemos. Ahora lo que nos quedaría sería acabar de ajustar el tamaño del pincel y con Shift podemos hacer que nos lo pinte directamente en línea recta. ¿Vale? Y de esta manera ya crearíamos una costura. A ver si consigo. Fingertip. Esto no sé ahora en qué afecta.
Vale. Picture Intensity, voy a aumentarlo. Quiero comprobarlo por si ya directamente me pinta los detalles. No, esto es horrible. Está quedando súper bien. Ya no sé cuál es el valor por defecto. Maldita sea. 0,3 supongo. Está aquí. Vale. Sim Intensity está 1. Mm, mm, mm. Bueno, si no, ya me comeré yo la cabeza, pero seleccionamos, Shift, procuramos seguir la línea y ya directamente nos va a hacer la costura como queremos. Está quedando muy estrecha, le tendré que hacer que sea más grande. Me vengo por aquí y cambio el tamaño del pincel. Vale, lo tengo a 2, pues lo voy a poner a 3 o 4. Está aquí y tiro. Lo voy a poner a 5 porque esta costura se tiene que ver bastante. Bien, lo veo bien. ¿Vale? A partir de aquí ya empezaremos a tener esta costura. ¿Qué estaba explicando antes? Que realmente esto es dinámico. Porque, por ejemplo, ya le digo, no. La costura tiene que ser azul. Y además tiene que ser azul oscuro porque se tiene que ver de esta manera. Y de esta manera ya empezaremos a generar, ¿no?, esa costura. Y la podemos poner del color que queramos. Ahora porque está prácticamente en negro. Pero nosotros podemos ir desplazando y podemos colocarla del color que nos apetezca. Que, como digo, basándome un poco más en mi referencia, pues quiero que sea un color así más intensito. ¿Vale? De esta manera se parece más al objeto original. Que veo que a lo mejor el corte pues tendría que seguir un poquito más, entonces aquí ya tendrá que ser con delicadeza. Si no podemos hacerlo de esta manera, podemos hacer la mano. Nosotros podemos añadir aquí un Add Paint y directamente con un pincel normal, no tiene por qué ser el de costura, ¿vale?, que es el Hard Basic, por ejemplo, puedo reducirlo y podría pintar sobre mi máscara. Un poquito más, número a 1, y directamente podría pintar pasando el pincel sobre la textura. Y aquí podría acabar de eso, rematar un poquito ese corte. Con la X podría hacer el efecto contrario, que sería borrar. Y aquí no me ha hecho mucho caso. Eh, bueno, si no, con delicadeza hasta aquí. Vale. ¿Qué es lo siguiente que me interesa? Que me remarque un poco más esta línea. Lo que quería hacer era, pues eso, como los puntos negros o lo oscuro. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues me puedo añadir un nuevo fill, que este fill en este caso nos interesa que sea bastante más oscuro, ¿vale? Voy a tirarlo ya prácticamente a negro. Aquí le puedo copiar esta máscara. Copy mask. Copy mask. Aquí le puedo añadir una black mask. Y ahora aquí un paste into the mask. Paste into the mask. Entonces, esta capa de aquí básicamente me ha copiado el negro y se tiene que estar viendo solo encima de lo que sería mi costura.